primer ponente de la última sesión de ponencias contribuidas es Eduardo Ibargüen, quien viene de Colombia. Él hizo su doctorado con Lourdes Esteva en la UNAM y pues esto es parte del trabajo de doctorado y supongo que las cosas que ha seguido desarrollando ya deben de su padre. Entonces, Eduardo, hable por sí solo. Okay. Muchas gracias, Natalia. Bueno, yo inicio en un lugar de agradeciendo a, bueno, primero me da mucho gusto ver que Natalia, Víctor, Mariana, con quienes compartí, conozco desde que era estudiante de doctorado y compartí en varias escuelas, ya son los líderes de esta escuela. Para mí es una experiencia muy agradable ver que están consolidando todo eso que tuvimos en aquellas épocas. Pues entonces, también aprovecho para, eso no me puedo olvidar, porque en el video, doy las gracias a la Universidad de Nariño, la Universidad donde trabajo, que está financiando mi participación acá en el evento. Y entonces, como dijo Natalia, este es un trabajo que hizo, este es un tema que trabajamos en la tesis de doctorado y que hemos seguido trabajando con la profesora Lourdes. Y bueno, Lourdes Esteva, que ya es muy conocida por todos ustedes, también es fundadora de este evento. Y tenemos una integrante en el grupo que nos ayuda mucho. Ella es Mariela Urbano. Ella es profesora de la Universidad de Trabajo, la Universidad de Nariño. Ella es microbióloga, entonces ella nos apoya con todos los detalles de biología. Entonces, precisamente debido a lo rico del auditorio, pues no voy a colocarme mucho en el detalle de la parte biológica, entonces voy a dar más o menos una introducción como para ubicarnos en lo que queremos hacer y después le presento el modelo. Entonces esto pues es lo maneja, estoy casi seguro que la mayoría del auditorio maneja esta parte biológica mucho mejor que yo. Entonces, nosotros lo que estamos interesados es en modelar algunos aspectos de la inmunología de la tuberculosis. Específicamente lo que hacemos es tratar de ver la interacción entre las principales células del sistema inmune y el micoactino en tuberculosis, quien es el causante de la tuberculosis. Entonces, por ejemplo, algo a tener en cuenta de esta enfermedad es que, digamos, en promedio, digamos, el 10% de los que se infectan con el virus desarrolla la enfermedad. El otro 10%, el resto de los individuos se mantienen, digamos, en un estado de equilibrio donde, digamos, el huésped no es capaz de eliminar a la bacteria, pero la bacteria no es capaz de reproducirse. Eso es lo que llaman estado de latencia. Entonces, viendo el contexto de la tuberculosis en el mundo, podemos ver que en Latinoamérica estamos casi al mismo nivel de incidencia de tuberculosis, ¿no? Y pues en promedio tenemos entre 10 y 124 por 100.000 habitantes conviviendo con esta enfermedad. Y pues la mortalidad estamos también casi al mismo nivel. Algo interesante es que la OMS estableció que estas son las curvas de incidencia y las curvas de mortalidad. Entonces ustedes pueden ver como que llegó a un pico y ha empezado a descender tanto la incidencia como la mortalidad. Es decir que la OMS estableció que ya había controlado, digamos, la progresión de la enfermedad, entonces ahora quiere dedicarse a más que el control, la erradicación, y eso va a enfocar sus próximos objetivos. Entonces,
el proceso de infección de la tuberculosis pues es relativamente sencillo, ¿no? En esta caricatura la podemos ver. Entonces nosotros vamos a tener, digamos, micobacterios, que en este caso serían, digamos, los cilindritos azules, y entonces tenemos los macrófagos, que podría ser el primer frente resistente para la tuberculosis, y entonces estos micobacterios, digamos, fagocitan a la bacteria y se pasan a ser infectados, y estos macrófagos infectados, digamos, envían diferentes señales a las células del sistema inmune para que estas traten de controlar la producción. Entonces, a esta parte es lo que le llaman respuesta inmune innata, y digamos, después de que ellos enviaron las señales y todas estas células trataron de controlar la población bacteriana, solo algunas de ellas van a prestar capacidad para controlar una respuesta, presentar una respuesta específica. Entonces, pues ya está demostrado, digamos, que la principal respuesta inmune contra la principal respuesta inmune específica contra la tuberculosis es de tipo celular mediada, y pues eso está relacionado con las células T y sus diferentes mecanismos que tiene para controlarla. Entonces, en ese sentido, nos vamos a enfocar en este diagrama. Entonces, nosotros lo que queremos principalmente, bueno, al inicio les dije que se podía presentar, digamos, infección activa o estado de latencia. Entonces, eso se da a través de la formación de estas estructuras que son llamadas granulomas. Entonces, los granulomas están formados principalmente en su centro por las bacterias y macrófagos infectados, digamos, rodeados por macrófagos no infectados, y a la vez, y después de esto, rodeado por células T y otros tipos de células fibroblastos que aparecen en el granuloma, pero la teoría dice que los más relevantes en la respuesta inmune son esas cuatro. Entonces nosotros lo que estamos interesados es ver la dinámica de crecimiento bacteriana dentro de esta estructura. Esa es la idea básica. Muy bien. Entonces, para ello consideramos pues 4 poblaciones: una población de macrófagos no infectados, una población de macrófagos infectados, las bacterias y las células T. Muy bien. Y con base en el proceso biológico definimos un sistema dinámico para la evolución del tiempo de esas poblaciones. Entonces, este es el modelo que nos describe esta dinámica. Entonces, estos macrófagos se van a reproducir a una tasa constante y van a presentar una muerte natural per cápita. Entonces, el contacto entre las bacterias y los macrófagos, pues los macrófagos no infectados va a producir una población de macrófagos infectados a una tasa beta, y bueno, esos macrófagos infectados van a ser eliminados por las células T a una tasa alfa, y bueno, también van a presentar una muerte natural. Entonces, estos son los dos términos de crecimiento que consideramos para las bacterias. Entonces, lo que sucede es que cuando estos macrófagos mueren, liberan una cantidad de bacterias, entonces este R representa el promedio de bacterias que liberan estos macrófagos infectados. Y por otro lado, estas bacterias van a tratar de convertir ellas mismas por infectar nuevos macrófagos. Muy bien. Por otro lado, esta cantidad de bacterias que está produciendo va a ser, digamos, una parte ya va a ser eliminada por la respuesta de los macrófagos no infectados, que representa este término, y van a presentar una muerte natural. Y con respecto a esto representa la tasa de reclutamiento de las células T debido a las señales que envían los macrófagos infectados. Y bueno, vamos a suponer que solo pueden enviar un número máximo de células T, ¿no? Y pues esta es la muerte natural.
Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer el análisis cualitativo del modelo para ver el comportamiento de las soluciones de equilibrio. Entonces, bueno, hacemos todo el análisis formal, hacemos un rescalamiento ¿para qué? Para reducir, digamos, la cantidad de parámetros y encontramos el conjunto de interés biológico o el conjunto invarianza. Entonces, lo importante es que las soluciones que empiecen aquí siempre van a continuar aquí. Muy bien. Entonces, el análisis cualitativo, las condiciones de existencia y estabilidad se obtuvieron en términos de estos parámetros que interpretamos de acuerdo al significado de cada uno de los parámetros. Entonces tenemos el número de bacterias generadas por una bacteria, el número de macrófagos generados por un macrófago infectado, el número de bacterias generadas por un macrófago y el número de bacterias que sobreviven, el número de bacterias producidas por la fracción de bacterias que sobreviven a la respuesta de los macrófagos y el número de bacterias eliminadas por los macrófagos. Bueno, estos parámetros de acá, este es un umbral con parámetros críticos que no tienen interpretación biológica, pero que aparecen en el modelo. Entonces, además de esos parámetros, estas son expresiones que pues no tenía sentido. Realmente que esta expresión de la presentación, porque pues son funciones que determinan la dinámica de las condiciones de existencia y estabilidad, pero bueno, son expresiones que aparecen en el documento. Entonces, como siempre, vamos a tener un estado de equilibrio libre de infección, es decir, nosotros tenemos macrófagos no infectados. Pero si RB es mayor que 1, es decir, si el número de bacterias generadas por una bacteria es mayor que 1, entonces vamos a tener diferentes opciones. Cuando este R1 es mayor o igual que 1, solo existe un equilibrio endémico. Bueno, estos son equilibrios de coexistencia, ¿no? Me olvidé decir eso. Equilibrio donde vamos a tener todas las poblaciones. Vamos a tener macrófagos no infectados, macrófagos infectados, bacterias y células T. Entonces, si R1 es mayor o igual que 1, solo tenemos este equilibrio, y si RB también no es triangular, entonces se presenta esta dinámica. Es decir, cuando R1 es menos que 1 menos R0, no tenemos equilibrio, no existen equilibrios endémicos, mientras que si R1 está entre 1 menos R0 y 1, vamos a tener un equilibrio endémico. Y entonces, cuando el número de macrófagos producidos por un macrófago infectado supera el umbral, ya la dinámica de existencia cambia y aparecen estas condiciones. Entonces, vamos a tener la existencia de los dos equilibrios cuando tenemos esta condición de acá. Y en estas condiciones solo tenemos uno. Entonces, aquí aparecen ya, bajo estas condiciones, vamos a tener tres equilibrios de coexistencia. Y entonces, cuando R1, ahora es al contrario, cuando R1 es menor que este parámetro crítico, entonces tenemos toda esta dinámica donde podemos tener entre 1 o 3 equilibrios endémicos de coexistencia dependiendo de estas condiciones. Entonces, aquí combinamos los resultados de existencia y estabilidad para llegar a las conclusiones. Entonces, en el caso 1, cuando el beta es menor o igual que R, es decir, cuando el número de macrófagos infectados, el número de macrófagos producidos por un macrófago infectado es menor que R, entonces tenemos estas condiciones, es que si R1 menor que 1 menos R0, entonces
no existen equilibrios endémicos y el equilibrio trivial es localmente asintóticamente estable. Entonces, eso aquí nos conlleva a que en este caso la infección no se desarrolla. Mientras que en los casos de acá, entonces la infección se desarrolla, pero solo en un equilibrio endémico asintóticamente estable. Esto es lo que comúnmente, bueno, se llama, bueno, falta esto, ¿no? Y cuando el R0 es menos, el R1 es mayor o igual que 1, entonces el equilibrio P0 es inestable y existe un equilibrio endémico, es decir, la infección se desarrolla nuevamente en un equilibrio. Entonces eso es lo que corresponde a una bifurcación hacia adelante bajo estas condiciones. Pero observen algo que aquí la bifurcación no está en el parámetro R0 igual a 1, sino R0 igual a 1 menos R0. Entonces, así hicimos para todos y se presentaron, digamos, 6 diferentes casos. Entonces, este de aquí, voy a pasar a otro, porque este de aquí va a tener el mismo comportamiento, miren. Es decir, aquí vamos a tener un caso donde no se desarrolla la infección, pero otro caso donde solo se desarrolla cuando P0 en P1 y aquí también en P1. Entonces acá vamos a tener nuevamente una bifurcación hacia adelante, esta que está aquí. Pero entonces, en el caso de acá, en este tercer caso se presenta una dinámica diferente. No, perdón, aquí también sigue siendo la misma dinámica, solo tenemos un equilibrio estable. En el caso 4 ya cambia un poco. Entonces, en el caso 4, ¿qué está pasando? Que cuando R beta es mayor que R y tenemos esta condición, entonces bajo estas condiciones vamos a tener una región de biestabilidad, ¿no? Es decir, el equilibrio trivial es estable y vamos a tener dos equilibrios endémicos en donde uno es estable y otro es inestable. Entonces, precisamente estos equilibrios los asociamos con el estado, lo asociamos con el estado de infección activa y con el estado de latencia. ¿Por qué? Porque como este es inestable, quiere decir que cualquier solución que empiece cercana a este punto va a tender a alejarse, ¿no? Entonces, si se aleja, entonces va a tender o a este punto de aquí o a este punto de acá. Entonces, este punto de acá sería el libre de infección y este de acá, pues, denotado por esa infección activa. Y aquí aparecen ya con los 3 puntos. Entonces, acá nuevamente tenemos una región de biestabilidad, pero ahora los equilibrios estables son P1i y P3. Los inestables son P0i y P2. Entonces, nuevamente aquí asociamos estos dos como con infección, con infección activa y uno con latencia, porque uno va a tener una carga bacterial relativamente grande con respecto al otro. Y entonces, este diagrama lo asociamos con un diagrama de bifurcación tipo S, en donde aquí tenemos, digamos, el equilibrio trivial estable, aquí donde pierde estabilidad y aparece un diagrama de equilibrios estable, y después tenemos un error inestable y venimos un error inestable. Y entonces, en el siguiente caso nos apareció una bifurcación también más o menos parecida. Entonces, por las mismas razones, a este lo asociamos con el estado de latencia, a este con el estado de infección activa. Y esta es una bifurcación hacia atrás, ¿no? Y el último caso, pues nuevamente nos aparece una bifurcación donde tenemos, digamos, el estado de infección activa y el estado de latencia. Y entonces,
aparece nuevamente la bifurcación tipo S. Entonces lo que hicimos después, como para no entrar en detalles, fue con datos, digamos, de la revisión bibliográfica, estimar los parámetros y encontrar las regiones de visitabilidad numéricamente. Entonces, si ustedes observan, cuando estamos un poquito más arriba, cuando estamos aquí, en la parte superior, la carga bacterial tiende a una constante, ¿no? Pero cuando estamos en la parte de abajo, entonces la carga bacterial tiende a cero. Entonces, esta es la región de biestabilidad para la bifurcación hacia atrás. Y esta que está aquí. Entonces, aquí, bueno, aquí las condiciones iniciales pues no han cambiado, pero si ustedes pueden ver, tiene o una carga bacterial muy alta o una carga bacterial bajita. Entonces esta corresponde a la bifurcación tipo S. Ahí, bueno, estas son, digamos, las conclusiones del modelo. Entonces, pues podemos tener la existencia de hasta de tres equilibrios endémicos. Y el hecho interesante es que para ciertos valores de los parámetros existen dos tipos de biestabilidad. En la primera de ellas, el equilibrio libre de enfermedad y el endémico coexisten, lo cual significa que dependiendo de las condiciones iniciales del huésped y bacterias, la infección será eliminada o progresará a TB, ya sea en una forma latente o activa. En el segundo caso, la introducción de bacterias siempre promoverá progresión bacteriana dependiendo de las condiciones iniciales. La población se aproximará a un estado de baja o alta carga bacteriana. El primer estado podrá estar asociado a la tuberculosis latente y la segunda la tuberculosis activa. Esta es la observación que les decía, que la bifurcación no se está presentando en el R0 igual a 1, sino en el parámetro R1, no R1 igual a 1, sino R1 igual a 1 menos R0. Pero indica un intervalo en el que la población de bacterias externas puede no crecer, pero con la participación de bacterias internas, la reactivación de la TB puede ocurrir en un paciente con TB latente. Esta es la otra conclusión. Cuando R beta mayor que ρ, existen tres tipos de bifurcaciones: una hacia adelante, en el caso del único equilibrio endémico, una hacia atrás con una correlación horizontal, y en la que dos equilibrios endémicos persisten formando dos ramas de una bifurcación tangencial. Ok, en términos de la infección, esta bifurcación indica que dependiendo de la relación entre las tasas de crecimiento de las bacterias externas e internas, así como la tasa de eliminación de bacterias por células T y macrófagos, la infección puede ser eliminada, progresar a la TB latente o activa. Entonces, eso era lo que les quería comentar. Y bueno, muchas gracias por su atención, pero sobre el proyecto, sobre el artículo, creo que voy a aprovechar el momento pues para dar un poquito bueno, aprovechando que esta mañana que me levanté y vi las noticias, supongo que casi todos ustedes conocen la situación por la cual estamos pasando en Colombia, y pues esta mañana maduré para leer un poquito las noticias, y pues son bastante alentadoras. Por lo menos los del sí, los del no, los del tal vez, todos como que ya se pusieron de acuerdo y ya tienen fechas establecidas para seguir con el proceso, y me están dando buenas noticias. Entonces, esta es la ciudad donde yo trabajo. Bueno, aquí es donde esta es Pasto, y aquí se celebra un carnaval de negros y blancos. Este carnaval es un patrimonio inmemorial o inmaterial declarado por la UNESCO, y
lo realizan cada al inicio del año, del 2 al 7 de enero, y pues quería aprovechar para que lo conozcan y los invito a que ustedes también nos apoyen con este proceso que estamos llevando y que seguramente todos esperamos que a más tarde, bueno, lo más posible lleguemos a una Colombia sin conflicto, ¿no? Entonces esto, el motivo para que desde ya vamos a celebrar ese proceso ahí en Pasto. Ahí está el santuario de las Lajas, que también queda allá en Nariño, y tiene una historia, bueno, además de que tiene muchos devotos en Colombia, y la historia es muy interesante porque se le apareció la Virgen en este barranco. Ustedes ven, eso es un cañón bien grande, y ahí en ese cañón decidieron construir este santuario, y pues es considerado como uno de los santuarios más lindos de Colombia. Muy bien, entonces muchas gracias, eso es todo. En tu caso 4, cuando aparecían tus 3 puntos de equilibrio, había 2 endémicos, bueno, los 3 eran endémicos, P1, P2, P3, pero no me quedó claro por qué, por ejemplo, en el P2 que era sintóticamente estable y el P3 que era estable. Caso 4. No, entonces era otro caso. Pero donde tiene los 3, P1, P2, P3, por ejemplo, no me queda claro por qué en el P2, bueno, me mencionaste que el que es inestable lo llamas estado de latencia porque de alguna forma se van a alejar, y tiene sentido porque cuando estás en latencia pues vas a salir y ya te vas a otro lugar. Entonces, pero ¿por qué entonces P3 lo llamas latencia? Como me queda... Por la carga bacterial. Nada más por eso. Sí, porque la carga bacterial en este caso, uno se va a una carga bacterial más baja y una carga bacterial más alta. Entonces, realmente es un supuesto, ¿no? Es decir, que la carga bacterial más baja la asociamos a latencia. Entonces, de alguna forma ahí ya conoces como cuáles son los valores, bueno, más bien, de alguna manera conoces quién es tu punto de equilibrio para poder hacer esa diferencia crucial y de decir, este es la... Numéricamente sí. Ok, no sé. Eso. Teóricamente solo se da la existencia. Ok, no sé. No, ya. Ok, Elise, luego pausa. ¿Existen dispositivos experimentales para evaluar el efecto de condiciones iniciales sobre la dinámica del sistema? O sea, hay como maneras de construir estos tubérculos que se llaman los granulomas. In vitro o algo así. Sí, hay una doctora que Dennis Kirchner, ella trabajando mucho tiempo desde el 90, si no estoy mal. Que el profesor ha trabajado con Dennis Kirchner. Y realmente ella lo que hace es, a nivel experimental, ella realiza muchos conteos. Ella tiene un equipo, bueno, pues él me puede corregir si me estoy equivocando, tiene un equipo de médicos, de físicos, de matemáticos. Entonces ellos realizan los experimentos a nivel vitro, con ratones, si no estoy mal, y con base en eso formulan los modelos, y sí caracterizan lo que tú dices, algunos aspectos de los granulomas. Porque ellos hasta hace muy poco no podían caracterizar, digamos, el conteo bacterial en el granuloma, porque o sea, yo no entiendo muy bien, pero lo que sé es que en vivo, o sea, no pueden meterse al interior del granuloma cuando el ratón está vivo. Cuando está muerto, como que ya no les sirve. Entonces pero ellos en estos momentos, hasta donde yo leí los artículos de ellos, habían caracterizado, no me acuerdo, pero habían caracterizado algunos aspectos de los granulomas, pero ahora específicamente no me acuerdo. Es que hacían preguntas con técnicas de cultivo celular y cultivo selectivo
etcétera. Creo que no. Creo que es el comentado. Son los personajes los que salen. Creo que. Pero bueno, no sé. Pero este trabajo ya es muy diferente porque esto es como simplemente un juego, ¿no? En ver la dinámica del proceso y a partir de los conceptos teóricos, tratar de ver cómo es la dinámica del crecimiento a nivel cualitativo, no cuantitativo. Porque a estos modelos le falta realmente muchas hipótesis que pueden ser muy relevantes en el proceso. Por ejemplo, los modelos de Kirchner son sistemas altamente no lineales de hasta 32 ecuaciones diferenciales, donde ya tú este análisis cualitativo no puedes realizar. Eduardo, presentaste un diagrama de aplicaciones de tipo S. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Señor. No, la pregunta es si en diagramas de ese tipo puede ocurrir estéresis. Sí, precisamente el proceso de estéresis nosotros lo seguimos consultando y precisamente aquí, bueno, es que cuando lo explican no entiendo todo, pero cuando me toca ni siquiera sé cómo hacerlo. Pero me explicó precisamente alguien de neurociencias que sí sabe hacer el proceso porque él tomaba la región y dice también como colocar a la bolita aquí si fuera por la zona de estabilidad, cayera hasta aquí, fuera por la zona de estabilidad, fuera hasta aquí saltar ahí y regresar. Fíjate, me hizo el diagrama, pero no, pues no sé explicarlo realmente. De hecho, una última pregunta sería, ¿qué tanto ustedes tienen alguna propuesta terapéutica de dónde tendrían que abordar el asunto para intentar regresar a algún paciente que tiene tuberculosis activa o una situación de emergencia? Porque digo, Sí. parece un equilibrio estable bastante aprovechable. ¿Sí? No, es que realmente este modelo nos reveló otra cosa, de hecho ya estamos en la siguiente etapa, y es que por lo general la gente que trabaja en este tipo de interacción, que usted ve como una especie como de epidemiología, ellos toman otro tipo de poblaciones, como las bacterias externas, las bacterias la dividen entre bacterias externas y bacterias internas, y bueno, toman otro. Y lo que nos demostró, este resultado lo que nos está llevando, pero más porque nosotros pensamos que es así, es que sí necesitamos considerar la dinámica de las bacterias externas separada de la dinámica de las bacterias internas. Y con base en eso aparecen otros aspectos que les digo que al parecer son muy relevantes. O sea, por ejemplo, en los modelos de Kirchner tiene más de 200 parámetros, y entonces por uno ahí no sabe qué hacer, pero la idea es que después de que analicemos ese modelo, si llegamos a analizar el modelo con bacterias y con bacterias externas, entrar a la pregunta que tú dices, porque esa pregunta de hecho también ya se la está haciendo la profesora Lourdes. Bueno, igual y mejor continuamos nuestra plática respecto del café porque para no atrasarnos, pero gracias.